Buen día, mi nombre es Adriana Esparzabello y estoy aquí con ustedes para hablarles de los protocolos de prevención y actuación ante el abuso sexual infantil, maltrato y acoso escolar en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México. Antes que nada, quisiera hablarles un poquito de mí. Soy licenciada en educación primaria, tengo la especialidad en educativa, maestría en sensibilización y manejo de grupos y una maestría en educación e innovación tecnológica. Por otro lado, actualmente me encuentro siendo la jefa de la Unidad de Atención a Maltrato y Abuso Sexual Infantil, perteneciente a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, que a su vez pertenece a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Pues bien, vamos a comenzar. Primero quisiera hablarles un poquito justamente de Guamasi y cómo es que surge esta unidad. En 1999, dentro de la Subsecretaría de Educación del Distrito Federal, en ese entonces, existía un programa que se llamaba Prevención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil. El grupo era Estoy Contigo. Justamente se dedicaba a prevenir las violencias. Eran muy pocas personas, solamente 4 psicólogas, y en su momento se anexaron a este grupo 8 docentes más. Tenían esta experiencia precisamente frente a grupo. En el 2001 se carecía de alguna formalidad en los procesos administrativos y en la documentación de casos, porque eran muy pocos casos los que existían precisamente o las quejas que existían. También se abrió el área de capacitación en educación sexual y violencia hacia las escuelas. Esta capacitación generalmente se les daba más a las familias, precisamente por las situaciones que había en ese momento. En el 2003 surge ya el nombre como tal de Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, la misma que pertenece, como ya lo había dicho, dentro de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Existe la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia y enseguida estamos nosotros que somos Guamasi. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a la CAJIT y a la Autoridad Educativa Federal. Pero bueno, ¿qué es la Guamasi? Nosotros somos una unidad de atención al maltrato, es el área especializada de la Autoridad Educativa Federal que ofrece alternativas para el fortalecimiento de la convivencia escolar y la prevención de las violencias en la escuela. Da atención formal a las quejas o denuncias por maltrato, acoso y abuso sexual infantil en los planteles públicos y particulares de educación básica. Sí quiero aclarar que solamente son los que pertenecen a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, porque en algunos casos se presentan violencias alrededor de la ciudad y hay muchos comentarios generales como de, sobre todo en las redes sociales, del por qué no entra Guamas. Y bueno, nuestro actuar es solamente dentro de la Ciudad de México y con los planteles de preescolar, primaria y secundaria. A través de las principales líneas de acciones que nosotros hacemos este trabajo, que se centran en la investigación del fenómeno de las violencias, la integración de información confiable, que identifica las responsabilidades de los involucrados y orientamos también y facilitamos la tarea de los servidores públicos para aplicar todos los marcos normativos, la norma que nos rige en nuestro actuar como docentes. Nuestra misión es ofrecer alternativas para el fortalecimiento de la convivencia escolar y prevención de las violencias en las escuelas. Ayudamos también con la autoridad educativa en la atención formal de las quejas y o denuncias que se presentan tanto por los padres, los y las alumnas, así como de las propias autoridades. Nuestra visión es ser una institución nacional reconocida por sus procesos de calidad, prevención y atención a las violencias en las escuelas de educación básica, que contribuyamos también a la construcción de espacios seguros para convivir y aprender. Trabajamos, como ya lo decía, bajo 6 dimensiones de actuación. Por un lado, o como el primero, tenemos el fortalecimiento de la convivencia escolar y prevención de las violencias en la escuela, que este es parte de nuestros protocolos de prevención. Hacemos como este análisis o unificamos el análisis que se tiene que realizar dentro de las escuelas para prevenir las violencias. Hacemos una intervención, precisamente es nuestro protocolo ya de actuación en los casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. Tenemos también nuestra área jurídico-normativa porque no nos regimos solamente como desde nuestras ideas o lo que creemos, sino tenemos un marco legal. La investigación de los fenómenos inherentes a la convivencia escolar y sus violencias,
qué es lo que está sucediendo en las escuelas o por qué en ciertas zonas se presentan más las violencias y qué tipos de violencias son las que se están presentando. Tenemos también nuestra área de capacitación y actualización de los integrantes de Guamasi. En este sentido, también ofrecemos capacitación a las escuelas. Como ya lo había mencionado, en su momento se ofrecía demasiada capacitación a los padres de familia. Por este momento se están ofreciendo a las escuelas, al personal directivo, personal docente y operativo. También tenemos nuestra área de evaluación y rendición de cuentas precisamente para saber qué camino estamos tomando y cómo es que vamos en este actuar dentro de la unidad. Como ya les comentaba, tenemos nuestro marco jurídico, aquí varias de ellas mencionadas, que me imagino que van a ser de conocimiento o ya son de conocimiento de todas y todos ustedes. Sin embargo, tal vez lo que cambiaría pensando en que en la Ciudad de México tenemos el Código Penal Federal y códigos penales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, ¿no? Nuestro marco conceptual, la intervención de la Guamasi se realiza desde el enfoque psicopedagógico basado en el modelo ecológico. Se realiza una evaluación psicopedagógica como un proceso de recolección y análisis minucioso de información relevante del contexto escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y familiares para conocer los hechos que fortalecen la convivencia y limitan sus violencias. En este sentido, lo que trabajamos o lo que se trabaja dentro de las escuelas, los especialistas, es precisamente hacer un análisis de los contextos familiares, los educativos, los sociales y cómo es que se encuentran conviviendo las y los alumnos dentro de cada uno de ellos. Es así que nos referimos al fenómeno de las violencias para reconocer que se trata de situaciones y conductas diversas y no de un solo tipo, manifestadas desde distintos orígenes y grados de complejidad que se enmarcan en contextos socioculturales específicos, distinguiendo violencia de o desde la escuela, que en este sistema o a esto nos referimos con un sistema educativo contra alguno de sus actores. En este caso sería algún docente, algún directivo, algún supervisor que esté ejerciendo algún tipo de violencia contra los o las alumnas. La violencia hacia o contra la escuela dirigida a destruir o dañar a la infraestructura o legitimidad. Cuando se presentan vandalismos, cuando se presentan también violencias hacia los docentes por parte precisamente de la comunidad. Y la violencia en la escuela es la reproducción de la violencia al interior de la escuela, que esta es precisamente la que queremos prevenir y es sobre nuestro actuar. El trabajo con el alumnado, la escuela y la familia no se deben descontextualizar de los otros sistemas con los que tienen relación e influencia mutua. ¿A qué queremos llegar? Con que lo que el niño o la niña hace dentro de la escuela es el reflejo también de lo que vive tal vez en esta cuestión, tal vez desde el hogar, en lo familiar, con los amigos, con quienes se relaciona en sus espacios donde convive también. Los actos violentos generados al interior de las escuelas constituyen una violación a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad educativa, por lo que es de suma importancia identificar, denunciar y trazar algunas rutas de atención, prevención, así como de la eliminación de las violencias. En el contexto de la Ciudad de México, durante el último ciclo escolar 2022-2023, la Guamasi registró un aumento del 172% de la totalidad de quejas recibidas. Esto en comparación con el ciclo escolar anterior, en el 2021-2022, identificando que aquellos casos relacionados con acoso escolar presentaron un crecimiento exponencial con el 594%. Bueno, continuando, no todas las formas de violencia escolar son acoso escolar. Antes de hablar de acoso escolar, que es un tipo de violencia, tendríamos que mencionar precisamente que el acoso escolar pertenece justamente a un tipo de violencia que se da dentro de las escuelas, así como el maltrato escolar y también el abuso sexual infantil. Primero vamos a abordar las características fundamentales del acoso escolar. Estas llevan una intención, una dirección y una duración. ¿A qué nos referimos? A que justamente en esta intención el propósito es lastimar o dañar. ¿Dirección a quién? Justamente tal vez solamente a un solo niño, a una sola niña o a un grupo en específico. Y la duración es que no es algo ocasional o de una sola vez, sino que es algo reiterativo.
Primero hablaremos sobre las características fundamentales del acoso escolar. Tendría que haber una intención. Esta intención precisamente es de dañar a alguien, lastimarlo, insultarlo, ya sea físico o verbalmente. La dirección es que es justamente direccionado hacia una sola persona o hacia un grupo. Y la duración es que se refiere precisamente a que no es algo ocasional o algo de una sola vez, sino que son acciones continuas que se han ido generando en un transcurso o en un periodo determinado. Los tipos de acoso escolar que manejamos dentro de Guamasi son verbal, social, físico y unas muy importantes que son con conductas de connotación sexual que pueden ir implícitas dentro del verbal, social y lo físico. En verbal, pues obviamente hay insultos, hay burlas, hay amenazas. En lo social se refiere como a lesionar precisamente emocionalmente las relaciones de un alumno o de una alumna, avergonzarlo o discriminarlo, ya sea por su clase social, por lo económico, por la familia, etcétera. Y el físico, lesiones corporales, son golpes, obviamente, y deteriorar sus pertenencias también. Es algo que también puede provocar o se puede identificar como un acoso. El esconder la mochila, el esconder los útiles, el romper cuadernos, es parte de este tipo de violencia. Y las conductas con connotación sexual obviamente debe de llevar algún toque o una intención con este tipo de trato de sexual, ¿no? El maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional de cualquier trabajador al servicio de educación hacia los alumnos. Esto es muy importante ir clarificando porque muchos docentes creen que solamente el maltrato escolar implica un golpe o un insulto, cuando hay ciertos tipos de maltrato que pueden caer hasta en una negligencia. Por ejemplo, el físico, obviamente hablamos de los golpes, el psicológico y el negligente. En cuestión esto del físico, hablamos de los golpes, cachetadas, patadas, cualquier aspecto que tenga que ver con un contacto directamente con él o con la alumna. En el maltrato psicológico, obviamente hay una intención, que es un daño emocional hacia los alumnos o las alumnas. Las acciones tendrían que ser como en esas situaciones verbales, se refieren directamente a insultarles o actitudes pasivas, por ejemplo, ignorarlos. Eso es un tipo de maltrato. Y a quien afecta directamente su bienestar y el proceso educativo de los y las alumnas. El maltrato por negligencia, esta es la omisión en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades. Los actores son precisamente los trabajadores al servicio de la educación y afecta el daño a la integridad física o emocional. Un ejemplo del tipo de maltrato de negligencia podría ser dejar a los alumnos sin recreo porque no han terminado tal vez su trabajo y entonces dejamos a los o las niñas sin recreo. Este puede ser un maltrato por negligencia. Otro también que se puede dar por negligencia es que sea el cumpleaños de algún docente y entonces les damos más tiempo de recreo para que se pueda tener una convivencia en algún espacio dentro del plantel educativo y en ese momento se puede presentar algo importante y es donde nosotros calificamos esta actuar como justamente como negligente. Y en los abusos sexuales infantiles, bueno, es la interacción de la persona adulta que ejerce poder y o control sobre una persona menor de edad para estimulación sexual de sí mismo o misma hacia la niña, niño y o adolescente y o algún tercero, pudiendo existir o no contacto físico. De acuerdo con los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, las autoridades locales tienen la responsabilidad de hacer precisamente los protocolos con su normatividad local y es una obligatoriedad la aplicación de los mismos. Aquí en la Ciudad de México justamente tenemos en Guamasi los protocolos de prevención y atención de las violencias en la escuela. Estos se encuentran contenidos dentro de nuestra guía operativa. Esta guía sale generalmente cada ciclo escolar. Sin embargo, pueden existir algunas modificaciones dentro del ciclo escolar de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando a nivel social o cuestiones educativas. Como les decía, estos protocolos se encuentran dentro de la guía operativa.
¿Qué es importante aquí? Es prevenir, identificar y atender situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. Y bueno, de estos protocolos, primero vamos a hablar del protocolo de prevención. Este es el nivel primario, que la realidad o lo que se quiere en este momento es evitar la aparición de las violencias. Las acciones tienen el propósito de sensibilizar, conocer los efectos lascivos y en consecuencia impedir la aparición de la violencia e incidir en su erradicación. ¿Esto cómo se hace? A través de la promoción del buen trato y respeto a la dignidad humana. También desde el reconocimiento y desnaturalización de la violencia, así como la disminución o eliminación de la violencia a través del reconocimiento de su ejercicio. No podemos eliminar algo que no sabemos o que desconocemos que existe o que no identificamos en este momento, que una acción puede ser violencia o que un espacio puede provocar precisamente que surja la violencia. Un espacio físico dentro de la escuela donde tal vez son espacios más abandonados, donde no hay una vigilancia a la hora del recreo, y que en estos espacios los o las niñas pueden aprovechar precisamente para el acoso escolar, ¿no? Los factores de riesgos que se trabajan o que se identifican para iniciar son desde la infraestructura, las prácticas educativas, así como la propia comunidad escolar. De la infraestructura estaríamos hablando, lo que ya les comentaba, como esta poca supervisión o nula visibilidad de los espacios. De estos espacios que pueden ser bodegas de materiales, por ejemplo, deportivos, que se abren o se cierran continuamente y que en algún momento se pueden dejar abiertos y que los niños pueden tener acceso. O materiales peligrosos, en este caso en algunas escuelas donde se encuentra algún tanque estacionario de gas, o algunas situaciones que pueden generar peligro, como algún barandal que tal vez hasta esté mal puesto, colocado, que esté tal vez frágil y pueda caerse, y que tal vez algún niño o una niña pueda surgir o pueda tener alguna situación peligrosa, ¿no? Para su salud o para su vida. En las prácticas educativas, normalizar las violencias, así como la falta de planeación. ¿A qué nos referimos con esto de normalizar las violencias? Como creer que tal vez estas actividades de dejar a los niños sin recreo, de festejar el pastel del personal docente, o de tener estos espacios sin vigilancia o sin el cuidado que requieren los y las niñas, no generan violencias, cuando la realidad es que así es, ¿no? Que pueden ser unas prácticas o factores de riesgo. En cuestión de la comunidad escolar, se hablaría también de la falta de comunicación con los padres de familia. ¿Qué está pasando con aquellas familias que tal vez no se acercan a las juntas, a los comités, a las asociaciones de padres de familia, que no están en las juntas generales, o que no tienen un seguimiento incluso solamente de su niño, ¿no? De cómo va en esta situación escolar, cómo va con las calificaciones, cómo se siente en la escuela, cuando no existe una comunicación directa tal vez con el docente o con el directivo de la escuela. Poca o nula corresponsabilidad de la comunidad en la conformación de ambientes libres de violencia. Igual en algunos casos sucede que hay familias precisamente que dicen, bueno, si te pegan, tú también responde con un golpe, ¿no? Cuando esto no debería de suceder. Esto se considera también un factor de riesgo. Sin embargo, también tenemos los factores de protección. Son los aspectos del entorno social y competencias emocionales de las personas que se relacionan con destrucción de ciclos de violencia escolar, ¿no? Con la destrucción, los personales, la infraestructura, los procesos y prácticas educativas, así como de la propia comunidad escolar. En cuestión de los personales, es justo los que están dentro de este plantel educativo, pues desde sus costumbres, desde su propia educación, desde sus propios valores. En la infraestructura nos referimos a planteles que tal vez cuentan con toda esta infraestructura, que tienen sumo cuidado en las y los niños. En los procesos y prácticas educativas, que tal vez son maestros preparados, en que están siempre al pendiente de sus alumnos, de sus alumnas, así como son docentes que tienen su planeación continua al día, que no son docentes que se presentan y solamente el día de hoy voy a ver qué hago, creo que voy a ver matemáticas y les voy a poner otro ejercicio, que pueden surgir estas actividades, sí,
pero que no se pierda siempre la atención hacia las y los niños. Y la comunidad escolar, obviamente, es un factor de protección cuando es una comunidad que está presente, que son papás que asisten a estas juntas de calificaciones, juntas que llama el docente para alguna organización, que están en continua comunicación incluso con los directores para saber de qué forma se puede apoyar a las escuelas. En los protocolos se marca muy bien el ejercicio o lo que tiene que hacer las direcciones operativas, aquí se le llaman direcciones operativas, la supervisión escolar, la dirección, el personal docente, así como las familias. En cuestión de la dirección operativa, lo que tendría que hacer es orienta y capacita al personal de supervisión y dirección en la normatividad vigente. Orienta y acompaña ante quejas de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. ¿A qué se refiere esto? A que no solamente se les dice qué hacer, sino también acompaña a en las quejas de los padres de familia, en las denuncias, orienta, capacita, recibe capacitaciones incluso de Guamasi para poder llevarlas también a su personal de supervisión. El supervisor escolar supervisa la aplicación precisamente de los protocolos dentro de las escuelas. Realizar recorridos de supervisión para evaluar el funcionamiento de las medidas adoptadas por el director y los docentes es parte de sus funciones. Es algo que tendría que hacer continuamente, no solamente al inicio del ciclo escolar, sino es algo continuo. Verificar que los padres, madres de familia y tutores docentes y demás personal administrativo hayan recibido la información sobre la organización del plantel. Recordemos que al final hay una guía operativa, hay un marco normativo, sin embargo, dentro de cada escuela también hay una organización de cómo se van a llevar algunos eventos, tanto educativos como algunas situaciones que pueden ser incluso sociales con estas tradiciones, por ejemplo, como el Día de Muertos, ¿no? Que acaba de suceder. Verificar que el director tenga colocado en un lugar visible el letrero con la información para reportar cualquier irregularidad o queja con el servicio que ofrece la escuela. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando llega una queja, precisamente el director pueda contar con una información sobre lo que se tendría que hacer o sobre el actuar de la escuela o las medidas que va a implementar. Revisar y autorizar las bitácoras de atención a padres, madres de familia y tutores. El formato de atención que se les va a dar, porque es común o a veces llega a suceder que tal vez hay una bitácora, pero no está bien requisitada, no cuenta con la fecha, la hora, el grado o grupo o el turno al que pertenece esa escuela. Y entonces cuando se tiene que hacer un análisis documental, faltan algunos datos con los cuales es importante contar. La supervisión escolar también revisa que los expedientes y o archivos con las constancias de acción realizadas por el director se encuentren en orden. Corrobora que se encuentre en el contenido de acta del Consejo Técnico Escolar mensual la constitución del grupo rotativo de docentes para la vigilancia de lugares con tránsito escaso o temporal. Justo un poco lo que hablábamos hace un momento, como en estos espacios que pueden ser nulos de visibilidad o de muy poca atención, sobre todo a la hora del recreo, ¿no? Entregar por escrito al director sobre las fortalezas y o debilidades encontradas. ¿De quién? Precisamente del área, del espacio de la escuela, incluso del actuar del director si hay situaciones ya conocidas. Ante quejas por abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato escolar, es importante que el supervisor o supervisora brinde las orientaciones y acompañamiento pertinente a las autoridades escolares, en estricto apego a lo establecido en el apartado 1.2 del protocolo de actuación nivel secundario del presente documento. En la dirección escolar, lo que tendría que hacer es establecer y documentar visitas cotidianas a los grupos escolares. Estas visitas no solamente es justo a ver la práctica del maestro, también es importante que observe la convivencia que se da dentro del salón escolar entre los propios alumnos y alumnas y la relación que tiene el docente con ellos y con ellas. El diagnóstico del entorno externo también es importante que se realice desde la dirección escolar. ¿En qué contexto social se encuentra mi escuela? ¿Cómo son los padres de familia? ¿Son familias que están cercanas, que aportan, que están presentes o no?
identificar el tipo de queja más frecuente que se realiza dentro de esta escuela. Y también es importante aquí verificar sobre si existiera alguna queja o quejas muy frecuentes sobre algún personal, solo mencionando a uno, ¿no? Detectar necesidades del personal docente, no solamente las fortalezas en cuestión de español, de matemáticas, sino también sus fortalezas sociales, la comunicación asertiva que pueda tener con sus alumnos, el manejo de emociones, el manejo del propio grupo. Identificar también los factores de riesgos y protección que puedan existir dentro de las escuelas. Mantener estrecha supervisión sobre la forma en la que se relaciona el personal docente con el alumnado. Justo lo que ya comentaba, en estas visitas a las aulas es esta observación, pero también se puede llevar a cabo esta observación al inicio de la jornada escolar, al finalizar o incluso en el recreo o en las visitas escolares que se puedan realizar. Realizar visitas a las aulas, identificar los factores de riesgos, constituir mensualmente un grupo rotativo de docentes, justo lo que el supervisor escolar es lo que va a pedir, ¿no? ¿Qué está sucediendo tal vez en el recreo y que estas guardias escolares o estas guardias en el recreo o al inicio, al finalizar el ciclo escolar, la jornada escolar, precisamente sean rotativas? Informar a los docentes y personal de apoyo a la escuela sobre la normatividad vigente y la organización del plantel, así como los protocolos de actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. Es importante dar a conocer a madres, padres de familia y tutores la normatividad. Incluso esta comunicación se puede dar al inicio del ciclo escolar, decirles que existe una guía operativa, decirles que existen estos protocolos y cuál va a ser la actuación de la escuela si se llegara a presentar alguna queja de este tipo de violencia. Es importante que se les mencione porque algunos padres de familia consideran incluso que dentro de la queja, sobre todo cuando es acoso escolar, lo que solicitan es que algún niño o una niña salga de la escuela cuando nuestro protocolo de actuación no es en ese sentido o no es algo que se tenga que hacer, ¿no? Cuando hay un trabajo que se pueda hacer previo o incluso ya existiendo esta escuela, esta queja. Mantener comunicación constante con los padres, madres de familia o tutores, sobre todo cuando se presenta una queja. Colocar a la vista información para reportar cualquier irregularidad. Es importante que esto se lleve a cabo porque comúnmente le tenemos miedo a las quejas. Sin embargo, es importante precisar que cuando un padre de familia, una madre, da aviso a la autoridad de algo que está sucediendo, nos está dando la oportunidad de poder atender a tiempo, si es que el niño o la niña también lo dijo a tiempo, a la familia, sobre alguna situación que en algún momento se puede volver o tornar un poco más violenta o más difícil de resolver. Entonces, es importante que sí se cuente con esta atención y que los papás se sientan obviamente escuchados. Escuchar atentamente los casos de probable abuso sexual infantil, acoso y maltrato escolar. El personal docente cuenta obviamente con una función muy importante. Al final son los primeros actores, la primera autoridad que está con los y las niñas y los que están en una observancia continua de lo que está sucediendo con ellas y con ellos. Parte de sus funciones son observar en este protocolo de prevención, observar constantemente la dinámica del aula. ¿Qué está sucediendo dentro de nuestra aula? ¿Cómo se comportan nuestros niños? ¿Cómo se relacionan entre ellas y ellos? Es importante también estar alerta del regreso de mis alumnos y alumnos cuando solicitan salir del aula. Por ejemplo, cuando salen al baño, bueno, algunos ya saben que o ya llevan a cabo esto de tener un gafete de que van al baño, tal vez algunos listones, tener alguna dinámica que les permita tener la observancia que alguien ha salido de su salón. Estar atentos si de repente 2 o 3 niñas van al baño o 2 o 3 niños van al baño, qué sucede con ellos y ellas cuando regresan, si hay algún cambio también de actitud que percibieron y que tal vez no estaban así, tal vez están muy contentos y de repente alguno de ellos o alguna de ellas regresa tal vez con una actitud un poco más triste, más distante, podría sugerir que algo pudo haber sucedido. Es por eso que es importante que tengan atención y estar atentos como en estas salidas del aula. Evitar realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad del alumnado.
sobre todo en estas actividades donde hay materiales peligrosos, la colocación tal vez de los propios materiales de los y las alumnas, tener precisamente los anaqueles o el material escolar lo más despejado de los alumnos por algunas situaciones, por ejemplo, en las zonas sísmicas, por algún temblor, que no les vaya a caer algo a los niños o a las niñas, ¿no? Mantener la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de clases. Algunos docentes tienen esta costumbre tal vez de tener las ventanas cerradas o de tener poca iluminación, dependiendo obviamente de cada estado y las necesidades de cada plantel, eso sí es entendible. Hay que modificar de tal manera que los y las niñas no se encuentren en riesgo, que si van a tener cerrado, que por lo menos puedan tener claridad y que todos los niños puedan observar bien, no solamente el pizarrón de clases, ¿no? Sino también entre el salón y la relación que se está llevando dentro del alumnado. Cuidar mi forma de expresarme y el vocabulario que uso para dirigirme al alumnado. En esta situación es importante mencionar que aquí nos referimos no solamente a los insultos o a la situación verbal de un maltrato escolar que pueda existir, también nos referimos cuando les hablamos con ciertas palabras de cariño que en algún momento pueden llevar una connotación sexual. Entonces, es importante mencionarles aquí que de preferencia no se les hable, por ejemplo, a las niñas, sobre todo en secundaria, ¿no? Como mi amor, o a los niños también, ¿no? Incluso como mi amor. Oye, mi amor, tráeme tu tarea. Es súper importante que las y los docentes tengan este conocimiento que las palabras y las formas en que nos dirigimos a los y las niñas va a marcar nuestro actuar y va a marcar también que se presente o no un abuso sexual o un maltrato escolar. Escuchar con mucho respeto siempre y con atención a nuestros niños y niñas, no solamente en las dudas de lo que surja en la clase, de algún contenido, de alguna materia, también de las situaciones que puedan estar surgiendo en cuestión de sus emociones, de cómo están, de cómo se están sintiendo. Es común que cuando entramos a nuestro salón de clases preguntemos cómo están, y es muy común también que la mayoría de nuestros niños o niñas contesten bien, ¿no? Generalmente yo tenía la costumbre con los niños preguntar bien qué, ¿no? Em, Era una pequeña reflexión como del cómo te sientes, no solamente es bien, tal vez me siento bien cansado, bien hambriento, bien contento, bien feliz, bien triste. Y que si hay algo importante que se deba hablar, que se hable y que se les pueda escuchar. Tal vez algunos niños o niñas solamente en ustedes puedan encontrar esta situación de escucha, alguna situación que no están encontrando en sus hogares, en la familia, papá, mamá, tutores o cuidadores, y que solamente con ustedes puedan hablar de cómo se están sintiendo o de alguna situación que se esté presentando, sobre todo, obviamente, de nuestro tema de las violencias. Trabajar con sus alumnos y alumnos los temas relacionados con protección y autocuidado de acuerdo a los programas. Es importante que se aborden todos estos temas, incluso aquellos que puedan ser difíciles para nosotros, en cuestión tal vez porque no estoy acostumbrado, porque me da pena o me ruboriza, sobre todo los que se refieran al cuidado de la higiene personal, la higiene íntima, ¿no? Sí hablarle a los niños de las cosas y los nombres tal cual, precisamente para prevenir en un futuro, pues, un abuso sexual, ¿no? Informar a padres, madres de familia y tutores sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí en el aula para que los niños estén a gusto, para que estén cómodos trabajando dentro de las posibilidades? ¿A qué nos referimos? Habrá escuelas que no cuentan tal vez precisamente con esta infraestructura tan segura, o que haya algo que se tenga que reparar y que no se cuente con la economía en ese momento, en un espacio inmediato, en un tiempo inmediato. Sin embargo, ¿qué es? Por ejemplo, si tenemos un pasillo con algún barandal flojo y que pueda caerse y que tal vez algún niño o niña pueda sufrir algún accidente, es importante que se les mencione a los papás sobre esta situación y la medida que va a tener la escuela para evitar un accidente, ¿no? Entonces, bueno, tal vez en este pasillo vamos a cambiar la salida o la entrada a nuestro espacio áulico. Es importante que esta comunicación
se dé continua, que no es solamente cuando haya un problema o exista algo que se tenga que remediar o solucionar. Enseñar a mis alumnas y alumnos a identificar las conductas que les incomodan, incluso las que puedan ser precisamente de nosotros como docentes. Que si vemos, si algún niño expresa que no está a gusto, que no le gusta tal vez cómo le llaman los tonos o las formas, que prestemos atención y poco a poco vayamos modificando. Es importante mencionar que algunos maestros se justifican, no sé, diciendo, pues es que yo así hablo. Bueno, yo a veces me preguntaba, como cuando estaba en escuelas, si llegara tu jefe, si llegara alguna autoridad superior, ¿hablarías con el mismo tono o de la misma forma? Posiblemente no. Entonces, nuestro actuar y el decir o justificar, porque así somos, porque así hablo, porque es mi forma de ser, es muy válida, sí, en otros espacios. Pero dentro de la escuela es importante recalcar que son niños y niñas que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección y que es de nosotros de los primeros que se deben de sentir así. Leer y firmar de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel y los procedimientos de actuación en casos precisamente de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar en las escuelas. ¿Por qué escribimos aquí leer? Porque muchos docentes en estas prisas tal vez administrativas, en tanto trabajo que siempre tienen, pues es común que solamente firmemos. Firma de enterado que llegó este documento, firma de enterado esta recomendación, firma de enterado este acuerdo. Sin embargo, muy pocos se dan a la tarea de leer completamente y de comprender cuáles van siendo sus obligaciones o sus nuevas obligaciones, sus nuevas responsabilidades. En este caso, en los protocolos, está bien marcado qué te toca a ti, docente, por lo menos aquí en la Ciudad de México, hacer cuando se presenta alguna queja de abuso sexual, acoso escolar o maltrato escolar. Entonces, algunos docentes llegan con, necesitamos que Guamasi nos ayude. Sin embargo, en las documentales o en actuaciones no hay nada. Entonces, sí es importante que no solamente se firme la normatividad, sino que se lea y se comprenda, que se discuta en los consejos escolares. En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la instancia correspondiente. Esto es cuando surja alguna queja y tal vez me están diciendo que algún maestro violentó a algún niño y acudo con mi director para informarle sobre esta situación y estoy observando que no hay un actuar, es importante que se acuda a la supervisión o alguna autoridad que me escuche, que no seamos omisos, que no seamos negligentes en este tipo de quejas y en ninguna. Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero docente o no docente, lo informo de inmediato al director del plantel educativo por escrito. No docente me refiero también al personal de apoyo y asistencia a la educación, de los conserjes o también de estas personas que pueden ser que entren de momento a las escuelas porque son parte de la cooperativa escolar, por ejemplo. Contar con formación en derechos humanos y temas afines. Entrego mi certificado de capacitación vigente al director del plantel. Es importante que como docentes también nos estemos actualizando en estos temas, saber cómo han ido cambiando, porque al final como sociedad vamos cambiando y lo que tal vez ahora es un acoso escolar, un maltrato escolar, hace mucho era muy normal o era normalizado, era normal o común que a los niños se les amarrara en los salones de clase, que se les diera con la regla, que se les aventara el gis o el borrador. Eso era antes. Entonces, actualmente hay muchas cosas que están cambiando y cada ciclo escolar sería importante que se tomaran estos cursos de derechos humanos. Y bueno, ahora hablemos de las familias. ¿Por qué es importante hablar de las familias? En estos protocolos de Guamasi, obviamente, que ya habíamos dicho que están dentro de la guía operativa y que a las familias se les debe de dar a conocer, en estos protocolos las familias también tienen funciones muy importantes que deben de llevar a cabo. No todas lo hacen, pero el hecho de que ellas y ellos puedan tener este conocimiento de este documento normativo podría ser que tengan mayor acercamiento a las escuelas, que no solamente es responsabilidad de las escuelas la educación de sus niños o de sus niñas. En este sentido, las familias
tienen la responsabilidad de estar alerta de cómo se relaciona su hijo precisamente con sus compañeros y con sus docentes. Es importante que se tome en cuenta cuando los niños se relacionan tal vez con los juegos, a través de la tecnología, con aquellos docentes que se llevan muy bien y que de momento hay algunos cambios bruscos e inesperados sin alguna explicación o que no se tenga conocimiento del por qué estos cambios o de lo que está sucediendo. Asimismo, si hay una relación tal vez muy cercana, pero esta cercanía se da a través de la violencia, sí hablar con ellas y con ellos de que no son las formas tal vez de relacionarse o de llevarse con el personal docente. Observar si existen cambios en la conducta de su hijo. Justo lo que habíamos comentado es como tal vez puede ser un niño o una niña que siempre presta atención a la escuela, que siempre está atenta, que saca muy buenas calificaciones y de momento pierde el interés en la escuela. O que podría ser lo contrario, un niño o una niña que no está tan interesado y de momento quiere asistir continuamente. También puede ser un factor de riesgo porque nos está hablando, nos podría hablar de que algo está sucediendo y que puede ser bueno, sí, pero qué tal si es algo malo y que la niña o el niño no lo está identificando o no tiene las fortalezas para poder identificarlo. Platicar con su hijo o su hija sobre las características del autocuidado y las situaciones que debe evitar para que no sea lastimado o maltratado. Hace unos días, hace unos meses, semanas, se dio el caso de unos niños que estaban jugando de secundaria a apretarse el pecho. Entonces, sí, claro que el niño cayó desmayado y expulsaron a los niños en cuestión, ¿no? Al alumnado en cuestión. Sin embargo, aunque la escuela fue muy señalada, la pregunta ahí es, ¿y qué sucede con este alumno que se dejó que le apretaran el pecho? Entendemos, sí, que son juegos que pueden ser muy bruscos, muy pesados, pero ¿dónde está esta parte del autocuidado? Donde desde lo básico de que te puedes desmayar, ¿no? Y perder la respiración, la conciencia y que puede ser muy peligroso para la salud. Ese trabajo sí tendría que venir también desde las familias. Leer y firmar de enterado o enteradas los documentos y normas sobre la organización del plantel y procedimientos de atención a los casos que hemos estado hablando, ¿no? De estas quejas de ACIAIM. Mantener comunicación constante con la escuela a través de comunicados escritos y visitas. Estar atentos si la escuela saca algún comunicado general o si hay algún citatorio. Hablarlo también con los niños y con las niñas, porque algunos tal vez por miedo a que los papás se enteren que hicieron alguna travesura, porque tal vez que se enteren que sacaron malas calificaciones, no hacen este acercamiento a las familias. Por eso es importante que también las familias tengan este acercamiento con los docentes, esta comunicación muy continua. Atender a las observaciones y recomendaciones proporcionadas por el personal de la escuela. Bueno, ustedes sabrán como docentes que cuando hacemos una recomendación justamente es para la mejora. En este sentido, es algo que las familias tendrían que hacer y que deberían de estar enteradas al firmar de conocimiento estos protocolos y estas guías operativas al inicio del ciclo escolar. Participar de forma activa en las estrategias implementadas por la escuela y atender lo dispuesto en el compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia con la educación de su hijo o su hija, establecido en el marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México. En ese sentido, en la Ciudad de México existen 3 marcos para la convivencia, para cada nivel, uno para preescolar, uno para primaria y uno para secundaria. Sería importante que si su hijo o hija actúa de alguna de las formas que marcan están establecidas en estos documentos, que tengan conocimiento de cuál va a ser el actuar de la escuela para remediar, para solucionar o para reparar lo que se haya ocasionado. Abstenerse en todo momento de motivar y o realizar actos violentos. Algunos papás, tal vez por la situación de enojo, de tristeza, de impotencia, al saber que su hijo fue agredido, ya sea por un compañero o por un personal docente o dentro de la escuela, pueden actuar tal vez de forma violenta. Sin embargo, es importante que estas quejas sean escritas y sean directas,
o sean de conocimiento directo hacia el personal de dirección, en dado caso que no se cuente con este apoyo o esta comunicación, que se pase directamente con las zonas escolares, de tal manera que en algún punto puedan ser atendidos los papás, que se sientan atendidos y que haya una solución a la situación que se haya dado. ¿A, a qué vamos? A que no se presente o que no se dé la violencia fuera de la escuela, ni para el personal docente, ni para el alumnado, ni siquiera entre las propias familias, que también es una situación que puede ser común en algunos contextos en que los familiares ya están enojados porque entre sus hijos se pelearon o salieron mal y entonces entre papás quieren solucionar algunas situaciones, se les olvida entonces que los niños tal vez se pelean hoy y mañana ya se llevan de nuevo, ¿no? Y entonces como familias se pelean hoy y se dejan de hablar ya durante mucho tiempo, ¿no? Como adultos que somos. Bueno, es importante mencionarles y recordarles que estas primeras actuaciones son del protocolo de prevención, del actuar de cada uno de los involucrados con nuestras niñas y con nuestros niños, qué es lo que deberíamos de hacer, que este protocolo tendría que ser de conocimiento al inicio del ciclo escolar y que los papás deberían de firmar también, ¿no? Y que sepan precisamente también la responsabilidad que tienen para la educación con sus hijas e hijos. Sin embargo, ante una queja de ASIAEM nos referimos al abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar, la autoridad escolar deberá implementar los protocolos de actuación. Estos son el segundo nivel, establecidos en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica, Especial y para Adultos en las escuelas públicas y particulares de la Ciudad de México vigente. Pues ahora hablaremos del protocolo de actuación que se refiere al nivel secundario. Este es precisamente identificar. Las acciones apuntan a identificar y atender situaciones de violencia, detectar víctimas, construir conciencia de daño de las conductas violentas, edificar la necesidad y solicitud de ayuda con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del daño, así como de minimizar y o detener las violencias que pudieran presentarse. Las principales actores para la aplicación, como ya lo hemos visto, aquí es responsabilidad del director del plantel educativo en coordinación con el subdirector de gestión escolar en el caso de escuelas públicas que cuente con dicha figura, dar atención a las quejas de acoso escolar, maltrato escolar y o abuso sexual infantil hacia las alumnas, alumnos y en la comunidad educativa. En el entendido que tal vez habrá escuelas que no cuenten con estas figuras educativas, tendría que ser la autoridad inmediata, en este caso el supervisor escolar. También de existir, se puede solicitar precisamente apoyo a la zona escolar, que era lo que ya habíamos comentado, cuáles son parte de sus funciones. En el acoso escolar, hay que implementar medidas que garanticen la salvaguarda del alumnado. Atender y o citar a la madre, padre de familia o tutor del alumno presuntamente agredido. Esto con la intención, obviamente, de explicarle lo sucedido, darle a conocer los hechos y qué medidas, lo que ya vimos anteriormente, qué medidas van a garantizar la salvaguarda del alumno o la alumna. También se debe de citar y atender al padre o madre o tutor del presunto agresor para comentarle igual, obviamente, de los hechos y de las actuaciones que marca el protocolo de acoso escolar. Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la queja o detección realizada, así como de las medidas acordadas e implementadas hasta el momento. No solamente lo que ya se hizo, sino lo que se va a seguir haciendo. Iniciar la investigación correspondiente con todos los posibles involucrados para esclarecer la situación, salvaguardando los derechos humanos del alumnado, recabando las evidencias documentales que acrediten la indagación. ¿A qué nos referimos con la indagación correspondiente? Es precisamente mandar a llamar a todas las personas que estuvieron tal vez en estos actos o en este acoso, ya sea a los niños que vieron, a los niños que tal vez también participaron no de la misma forma o del mismo nivel de agresión para con el niño violentado. Enseguida lo que tendría que hacer es convocar a la madre, padre de familia o tutor del presunto agredido. Ay, no, me equivoqué. ¿Lo tomamos de mesa?
Ah, no, sí voy bien. Sí se debe de hacer eso. Ah, es que está todo muy, este, si me hubiera parecido todo, ya, ya, ahí. Le voy a dar todo seguidito. Es importante también mencionar que en esta investigación se puede realizar un diagnóstico grupal de cómo está la situación en el contexto áulico, cómo está hasta la relación con el maestro, en el sentido de que se identifiquen todas las posibles actuaciones que se puedan mejorar del aula precisamente para que no se repita este acoso escolar. En este sentido, se tendría que llamar nuevamente a la familia del presunto agredido, así como del presunto agresor, para comentarles sobre la investigación. Después de resolver los hechos, realizar acciones que recuperen la sana convivencia entre los miembros de la comunidad escolar, dando puntual seguimiento a la conducta e interacción entre las alumnas o alumnos involucrados en la queja. En caso de que se haya concluido el protocolo y exista la conformidad por parte de la madre, el padre de familia o tutor, se debe informar al Aguamasi sobre la problemática, la atención y solución adoptada, remitiendo la totalidad de evidencias documentales generadas de la aplicación del presente protocolo. Será indispensable que se remita la conformidad de la madre, padre de familia o tutor por escrito. ¿Esta conformidad en qué sentido va? No es en el sentido de que estoy conforme de que hayan golpeado a mi hijo, de que lo hayan acosado o alguna situación específica. Esta conformidad es sobre la actuación completa del protocolo, que la autoridad hizo o llevó a cabo cada acción del protocolo y está conforme con las medidas que se van a implementar a partir de lo sucedido. De considerar de que no se cuenta con los elementos contundentes para esclarecer la situación o si las madres o la familia en general no está conforme con los resultados o con la actuación de la escuela, en este caso se tendría que solicitar la intervención precisamente del Aguamasi. Ahora hablemos del maltrato escolar y las acciones a seguir conforme a nuestro protocolo. Recordemos que el maltrato escolar es el que se ejerce o la violencia que se ejerce de alguna autoridad educativa o de un personal al servicio de la educación hacia los niños o las niñas. En este, lo primero que se tiene que hacer es implementar medidas que garanticen la salvaguarda de quién, pues de los alumnos o las alumnas involucradas. Atender, citar también a las familias del presuntamente agredido o agredida. En este caso, como es precisamente está involucrado un docente, lo que se tiene que hacer es, uno, conocer la versión de los hechos directamente de las familias o de los niños. Solicitar aquí la autorización de la familia para tomar el dicho precisamente del alumno o de la alumna. Instrumentar el acta de hechos, explicar a detalle sobre las acciones que se implementarán, acordar las acciones que de manera inmediata se van a ofertar o se van a realizar y también realizar o ofertar en este momento una canalización hacia el alumno y en algunos casos hacia las familias cuando el maltrato haya sido como de mucha intensidad, ¿no? Algunos golpes o una violencia que pueda ser dañina, no solamente para él o la alumna, sino también hasta para las propias familias. Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la queja o detección realizada. Esto lo tendría que hacer el director directamente al supervisor. Iniciar la investigación correspondiente. Aquí lo que tiene que hacer es informar por escrito al trabajador señalado la queja en su contra, solicitando un informativo. Entonces, no solamente te digo que hay una queja por parte de una familia, sino que también debes entregarme un informe sobre lo sucedido. Realizar un trabajo de diagnóstico en el grupo, aquí sí o sí se tendría que realizar para saber en qué momento o cómo fue que se llevó a cabo este tipo de violencia y en algunos casos puede surgir que no solamente el docente ha sido violento con un niño, sino que lo es también con otros o con otras y que lo han naturalizado o que lo han normalizado. Solicitar a aquellos docentes, por ejemplo, los de educación física o de ellos subdirector académico o de artes,
un informe por escrito sobre el hecho investigado, así como algún antecedente de la queja. ¿Por qué es importante saber también estas versiones o el conocimiento que se tenga del docente? Porque algunos docentes que no están frente a grupo saben o conocen de cómo es el actuar del docente en cuestión. Incluso si fuera al revés, si somos los docentes frente a grupo, sabemos que tal vez el maestro de inglés, la maestra de educación física, las actitudes o las formas de relacionarse con los adultos, con los alumnos o las alumnas, no son de todo las mejores, ¿no? Y que incluso puede haber negligencia en la poca atención, en que tal vez solamente los ponen a jugar, en que solamente les ponen películas, en que no les prestan la atención a las quejas que los niños realizan, que tal vez incluso los pueden mandar con el personal docente frente a grupo para atención de las mismas, ¿no? Y que ellos o ellas no les dan un seguimiento puntual. Una vez terminada la investigación, podrá determinar si la persona trabajadora de la educación señalada puede permanecer en contacto con las y los alumnos o si es necesaria su separación. Es importante que después de realizar este diagnóstico grupal, de hacer esta investigación, de conformar los informes de todos los docentes, del personal que trabaja en la escuela o los que tengan esta relación directa con el personal docente que está siendo acusado de maltrato, se llega a una conclusión. El miedo que puede surgir para muchos o para muchas, sobre todo el personal directivo, comúnmente es, bueno, es que nosotros no somos psicólogos o no tenemos educación en psicología o es que no sabemos determinar si es o no negligente. En este sentido es importante, una, que se sientan seguros de que el actuar es neutral y que así tendría que ser, ¿no? Que cuando se hace una investigación no se hace para acusar o para declarar inocente a alguien, solamente para conocer la versión de los hechos. En ese sentido, pues habrá niños que sí, que digan sí, al maestro, pues sí nos golpea, sí nos da tal vez zapes, ¿no? Como de broma, e incluso esas, recuerden que son maltrato y que también son negligentes. Que tal vez sí puedan comentar los niños, sí, el maestro nos deja sin recreo, pero pues nosotros también lo queremos. Entonces, hay niños que a veces incluso pueden llegar a mencionar, es que nosotros queremos estar en el salón de clases. Bueno, sí, pero lo ideal y lo que se debe de hacer, como lo marca la norma, es que los niños deben de tener este espacio donde puedan comerse su lunch, por ejemplo, ¿no? Bien, convocar a la familia para informar sobre los hallazgos encontrados. Entonces, aunque el director tal vez puede que en algún punto no se sienta seguro en el actuar, en la lectura de estos protocolos, podrá encontrar la seguridad de que lo que está haciendo es lo que marca y es lo que al final le va a dar un resultado. Entonces, cuando se tenga un resultado, hay que convocar a la familia involucrada para comentarle no solamente de lo que se encontró, sino también de lo que se va a realizar para recuperar la sana convivencia. En este sentido, también es importante mencionar que en dado caso que el maestro haya sido encontrado como positivo en el maltrato escolar y que además no solamente es con un niño, sino que es con todo el grupo y que tal vez no solamente son insultos, sino golpes o que tiene conductas de connotación sexual, pues tal vez tenga que retirarse de la escuela, ¿no? Y que sea una medida que se tenga que llevar a cabo para salvaguarda de todos los alumnos. En los casos que la conducta sea confirmada como maltrato escolar, considerando su frecuencia, gravedad y por lo tanto ponga en riesgo la integridad del alumnado, la autoridad escolar podrá retirar al o los presuntos responsables de la atención frente a grupo y de contacto con el alumnado para salvaguardar la integridad de los mismos. Instrucción que deberá otorgarse por escrito, debidamente fundado y motivado. Entonces, no solamente es decirte, maestro, mañana ya no te presentes o te tienes que presentar en la zona escolar, sino también hay que darle un informe del por qué se le está retirando de la escuela. En los casos en que la conducta no sea confirmada o no o corresponda a asuntos académicos o de desempeño que, por lo tanto, no ponga en riesgo la integridad física y emocional del alumnado, la autoridad escolar deberá utilizar el diálogo, generar un acuerdo de voluntades y brindar supervisión constante a la persona trabajadora de la educación y, en caso de que lo amerite, aplicar la medida disciplinaria correspondiente, amonestaciones, extrañamiento, nota mala, entre otros.
así como estrategias para reforzar la sana convivencia y documentarlas. Entonces, posiblemente después de realizar toda la investigación, no encontré nada o no encontré que el maestro tenga este tipo de conductas violentas. Sin embargo, puedo generar que la observación va a ser más continua por parte de la dirección o que tal vez no fue confirmada como en una extremidad, como lo anteriormente ya se comentó, pero sí hay algunas actitudes o algunas formas o conductas que hay que mejorar o cambiar y por lo tanto, pues él te hace un documento de amonestación o el que se amerita en ese momento. En caso de que se haya concluido el protocolo y exista la conformidad por parte de la madre de familia o las familias en general, se debe informar al aguamasi sobre la queja, sobre la actuación, enviar todas las documentales a la unidad y sobre todo es importante mencionar que será indispensable que se remita la conformidad de la familia por escrito. Justamente esta conformidad, como ya le hemos hablado, debe ser de la actuación y del punteo completo del protocolo de actuación. De considerar que no se cuenta con elementos contundentes para esclarecer la situación, ya esclarecerla, no solamente decir, bueno, es que no, el maestro no fue violento, sino para esclarecer la situación o si la familia en general no queda conforme con el resultado y la solución adoptada por parte de la escuela, esta podrá solicitar la intervención directamente del aguamasi. Bueno, sobre la intervención del Aguamasi, de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, que está dentro de la Ciudad de México, es importante mencionarles que la intervención es justamente la actuación del protocolo en mención, ya sea del acoso escolar o del maltrato escolar. Esta intervención es hacer exactamente lo mismo que dicen los protocolos, sin embargo, los especialistas tienen toda la experiencia para hacer diagnósticos grupales, para hacer las entrevistas, se realiza un recorrido en el plantel, se realiza una observación en el aula, se investiga o mejor dicho, se entrevista con el director, con el personal docente, para esclarecer siempre los hechos y al final brindar un informe si es o no positivo el maltrato o el acoso escolar. Sobre el abuso sexual infantil, siempre la autoridad deberá remitir la queja a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, a la Aguamasi. ¿Por qué? Porque aunque hay acciones que les corresponde a la escuela, la unidad precisamente es la especialista en hacer este tipo de investigación. Entonces, es importante tener presente que en estos casos se debe de actuar de manera inmediata y al mismo tiempo remitir la queja al Aguamasi. ¿Qué se debe hacer? Informar a la persona trabajadora de la educación sobre la queja en su contra. Es lo primero que se debe de realizar, además de poner en salvaguarda siempre a los niños y niñas involucrados. Retirar de manera inmediata del contacto con las y los alumnos mediante una instrucción por escrito. Recuerden que el retiro al personal docente no es solamente de manera verbal, sino que se tiene que hacer por escrito mencionando las razones de esta. Instrumentar también un acta de hechos a la persona trabajadora de la educación. Solicitar por escrito a la dirección operativa o región correspondiente la reubicación de la persona trabajadora de la educación señalada. Esto es durante la investigación, porque muchas personas creen que porque el maestro se cambió de escuela o se cambió de operativa, entonces ya no va a suceder nada. Sí, en cuanto se brinda el informe, ya sea que sea positivo o negativo, entonces se hace la reubicación nuevamente del maestro, ya sea dentro del mismo plantel o en otro, ya dependerá del maestro el lugar que escoja, o en su caso, si sale positivo, pues sí se tendrá que actuar de manera penal y laboral. Y bueno, lo que siempre se tiene que hacer, que era justo lo que les comentaba, solicitar la intervención del aguamase y anexar las documentales que en concordancia con el protocolo se hayan generado. Entonces, no solo te estoy enviando la queja, sino también te envío el acta de hechos, el escrito donde lo saqué de la escuela o lo libré de la escuela y se está pidiendo la intervención de las autoridades inmediatas para la reubicación de este docente. Pues bien, las recomendaciones generales para el personal docente y personal adscrito al plantel educativo es conocer, aplicar y actualizar permanentemente su conocimiento sobre la normatividad educativa vigente, sus responsabilidades y sus derechos.
¿Por qué es importante esto, maestros? Porque es común que nos quedemos con alguna información de ciclos escolares pasados y que en la actualidad ya hay nuevos protocolos, hay nuevas orientaciones, hay nueva normatividad, hay guías operativas y existen cambios además a nivel nacional con diferentes áreas o instancias que están marcando esta actualización de lo que pueden ser las violencias, del actuar del personal docente, del actuar de los cuidadores de los niños y niñas. Si se tiene conocimiento de algún evento de violencia, es importante informar de forma inmediata a la autoridad escolar. Si eres docente, informa inmediatamente a tu director, a tu directora. Si no contamos con esta figura educativa, a la siguiente autoridad inmediata, que sería el supervisor, y así sucesivamente. En caso de que un padre de familia, una madre o tutor comunique de manera directa alguna queja, siempre darle la atención. Es importante informar de manera inmediata a la autoridad, así como registrarlo en la bitácora del aula. Que no quede solamente en me lo comentó una mamá o me lo dijo hace unos días y no tener un registro previo de cómo, cuándo y dónde fue. Es importante que las familias cuando presenten este tipo de quejas, sí se comente todo este modo de la queja para que se pueda actuar en cuestión, ¿no? Con las personas involucradas. Cuando en los planteles algún alumno les refiere haber vivido un evento de violencia en la escuela o bien sean testigos de un evento de violencia, se deberá considerar los siguientes aspectos. En todo momento, velar por los derechos humanos y el interés superior del alumno involucrado y de todo el alumnado a su cargo. En caso de identificar en el alumno o el alumnado en general algún cambio en su conducta, desempeño académico o en sus relaciones interpersonales, darle el seguimiento a través del área correspondiente de acuerdo con el nivel educativo. También les quiero hablar aquí de la mediación. Este espacio o esta área de mediación es nueva dentro del Aguamasi y en esta lo que se pretende es llegar a acuerdos con las personas involucradas. Para que se lleve a cabo, la autoridad escolar deberá de cubrir los siguientes requisitos. Realizará primero siempre el protocolo en mención, ya sea del acoso o del maltrato escolar, salvaguardando siempre los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes involucrados. Deberá realizar previa solicitud por escrito que contenga la voluntad de las partes para participar en la mediación. Es importante que ésta sea voluntaria, que no sea algo que se imponga por parte de la autoridad o por un padre de familia también. Otorgar todas las facilidades para el buen desarrollo del proceso. Es importante que cuando se lleve a cabo esta mediación, evitar las violencias, los insultos, los gritos. Las autoridades escolares participantes otorgarán seguimiento a los acuerdos establecidos. Después de llevar a cabo una mediación, es importante que esos acuerdos no solo queden en papel, sino que sea algo que estén en común trabajo y por lo menos esté informando a la unidad durante los 3 próximos siguientes, los 3 meses próximos. ¿Qué más? La Guamasi gestionará los acuerdos entre las partes involucradas para la solución pacífica del conflicto, respetando los derechos humanos de las y los que intervienen. Se interviene en la solución pacífica de los conflictos entre personas trabajadoras de escuelas públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 74, último párrafo de la Ley General de Educación. Sin embargo, sí es importante también mencionar que quedan excluidas las quejas o solicitudes relacionadas a casos de presunto abuso sexual infantil. Esas no se pueden mediar. Tampoco las quejas o solicitudes por maltrato escolar que sean confirmadas, que ya sea un hecho que se sucedió este maltrato, y los casos de presunto hostigamiento o acoso sexual entre personas trabajadoras de la educación. Estas 3 son las quejas o solicitudes que en ningún momento se pueden llevar a cabo por parte del área de mediación. Por último, es importante mencionarles lo que sí hacemos como Guamasi y lo que no, de manera como muy concreta al finalizar nuestra intervención. Realizamos intervenciones con un enfoque psicopedagógico, psicoayudamos con las autoridades escolares en la investigación sobre las quejas o denuncias por ACIAEM para esclarecimiento de los hechos. ¿A qué vamos? A que por lo menos recuerden que en acoso y maltrato escolar siempre la autoridad podrá llevar a cabo los protocolos
y obtener al final la conformidad de la familia. En dado caso que haya dudas sobre el actuar o sobre el resultado del mismo, del protocolo, se puede pedir apoyo a la UAMAS y es ahí donde podemos actuar. Entregamos recomendaciones por escrito a la autoridad escolar para prevenir probables situaciones que pongan en riesgo la integridad de los alumnos y que permita la mejora en el servicio educativo. Es importante aquí mencionarles que lo que hacemos es, al hacer un recorrido en el plantel, cuando nos piden apoyo e identificamos algunas áreas que pueden ser de peligro, tal vez dejamos la recomendación como, por ejemplo, este barandal se debe de reparar inmediatamente, ¿no? Esta zona está con poca visibilidad, es importante que exista siempre un docente de guardia. Esta bodega tiene demasiado material peligroso, es importante que también se retire de la bodega de educación física, ¿no? O que el material esté bien arreglado para que en algún momento, cuando los alumnos pasen por el material, no corran el riesgo de que algo les pueda caer encima. Solamente son las recomendaciones que hacemos. No hacemos nosotros ninguna adecuación al plantel o a la organización. Realizamos canalizaciones a instituciones públicas para la atención psicológica de los alumnos involucrados en quejas. También hacemos estas canalizaciones a las familias. Realizamos el envío del informe de intervención a la Dirección General de Operación de Servicios Educativos. Esto dentro de la Ciudad de México, recuerden, de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Lo que no hacemos, no realizamos cambios de grupo ni promovemos la baja del alumno del plantel a petición de la parte quejosa. Justo lo que les comentaba, habrá familias que digan, es que este niño ha molestado continuamente a mi hijo y yo quiero que lo den de baja, que lo cambien de salón. Eso no lo vamos a hacer y no lo vamos a recomendar ni a trabajar. Lo que sí hacemos, le damos un seguimiento cuando son directamente la solicitud por el área de derechos humanos o por la CNDH que nos pide el apoyo para realizar el cambio de grupo, cambio de escuela, eso sí, pero solamente cuando la solicitud viene directamente de la familia de algún niño involucrado. No hacemos este cambio por solicitud de otra familia, ¿no? Yo quiero que cambien al otro niño o a la otra niña en mención. Tampoco retiramos a los docentes ni a los directivos de los planteles. Nosotros damos la recomendación al finalizar de darle una atención y poner siempre en prioridad la atención a las niñas y niños, incluso si esto significa que tal vez el docente tenga que salir. Sin embargo, nosotros no hacemos este retiro. Quien lo tendría que hacer sería directamente el director, el supervisor o la operativa. Tampoco realizamos cambios en la organización y funcionamiento operativo de los planteles. Algunas quejas que nos llegan a Guamasi son, pues es que no me gusta que dejaron que se vendieran el día de hoy quesadillas y nosotros queríamos que se vendieran sincronizadas, ¿no? Esas son cuestiones operativas dentro de la escuela y nosotros no podemos atender este tipo de quejas. No podemos atender quejas de los proveedores que entran a la escuela, no podemos atender las quejas sobre la organización de las guardias escolares, sobre las ceremonias cívicas, ni por ejemplo, o incluso sobre los maestros que deban de atender cada ciclo escolar, ¿no? Estas solicitudes de papás que dicen, es que yo quiero que el siguiente ciclo escolar me toque, le toca a mi niño o a mi niña la maestra María, ¿no? Tampoco podemos hacer esto. Tampoco damos soluciones a las problemáticas presentadas en los planteles educativos. Justamente, por ejemplo, podría haber alguna problemática entre docentes y que tienen que ver tal vez con el estacionamiento, porque llegaron tarde, porque tengo un docente que no sigue mis indicaciones. Bueno, todo eso se debe de trabajar de manera directamente con tu autoridad escolar. Si eres director, pues darle aviso a tu supervisor, si eres supervisor, obviamente a tu operativa o región, dependiendo de cada estado. Bueno, y entre otras cosas que no hacemos o que no atendemos son todas estas quejas ya mencionadas, como acoso, maltrato escolar y abuso sexual infantil, que sean de otros estados. La unidad como perteneciente a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, justamente solamente atendemos a los planteles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria dentro de la Ciudad de México. Es importante también decir que nosotros trabajamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en atención en algunas quejas, en seguimiento, en información, en atención directa a las madres o a los padres de familia, a los alumnos y alumnas involucrados.
También hacemos capacitaciones, ya lo había mencionado al inicio. Estas capacitaciones se pueden dar antes como forma de preventiva de las violencias, sin embargo, también se pueden dar como una recomendación por alguna violencia que haya sucedido ya dentro de un plantel educativo. ¿Qué más? Nosotros, en general, nuestra idea es crecer y dar esta atención de manera oportuna e inmediata a todos los niños y niñas. Y qué mejor sería que existiera a nivel nacional para que todos los estados pudieran contar con una unidad que pudiera atender todas estas quejas de forma inmediata, que los papás se sientan también escuchados y que se pueda dar una solución conforme a la normatividad vigente. Bueno, pues de mi parte sería todo. Les dejo mi contacto de mis redes sociales, es @adrianaesparza_ y el correo de guamasi @afcm.gov.mx. Por cualquier duda o algún comentario, también les dejaré, si me escriben en correo electrónico o si me siguen en mis redes y me piden los protocolos, con mucho gusto les puedo enviar este documento. Muchas gracias.